Muchas gracias, Mario. Hola a todos. Me da mucho gusto tenerlos aquí como parte de esta conversación con este panel que tenemos de líderes e investigadores en inteligencia artificial. Soy Shermaine Lador. El día de hoy voy a ser su moderadora para esta conversación que vamos a tener. Antes de hablar sobre nuestros panelistas, me gustaría hablar sobre una presentación sobre ética y ciencia responsable de datos. ¿Por qué es tan importante que tengamos este panel el día de hoy? Hace 30 años todos nos conectamos a la red mundial o a la web. Y al mismo tiempo también la capacidad de cómputo empezó a crecer de manera exponencial. Por supuesto que nació simplemente una nueva función, como si fuera un bebé, el científico de los datos, para generar sistemas inteligentes aprovechando los datos. Los primeros años fueron un poco experimentales. Y los primeros pasos, por ejemplo, usar las nuevas funcionalidades, el progreso de la tecnología, sistemas inteligentes, todo eso simplemente nos lleva a ver que son mucho más complejos, más inteligentes y que cubren, por ejemplo, muchos dominios. Y aquí el impacto, por supuesto, que es algo que está aumentando. Sabemos que el desafío es cada vez mayor. En los últimos años estamos con una etapa adolescente. Empezamos a darnos cuenta de que los datos que recopilamos, los sistemas que generamos también tienen secuencias en las vidas de los demás, inclusive en el entorno. Conforme empezamos a ser más adultos, por así decirlo, ya no podemos ser más egocéntricos, ya no somos niñitos en este campo. Hay que empezar sobre las implicaciones de nuestro trabajo para el mundo. La capacidad con la que nosotros empezamos a generar esto en los años es algo muy poderoso. Y con el poder, por supuesto, que viene también una gran responsabilidad. Y con esto también nos vienen cuestiones sobre ética. Y hoy en día también tenemos aquí a 3 panelistas fantásticas que nos ayudan muchísimo a hablar sobre estos temas. Nos van a dar su perspectiva, su experiencia sobre distintos aspectos de la ciencia de datos responsable y cómo los podemos aplicar en nuestras organizaciones. Demos la bienvenida a nuestro panel. Empecemos a conocer a todos y cada uno de ustedes. Y me gustaría simplemente que se puedan describir en 6 palabritas o menos, simplemente como una presentación. Y también vamos a ver rápidamente quiénes son ustedes antes de empezar a platicar. Entonces, la primera que me gustaría presentar es Andrea Martín. Ella es líder del Centro Weston en Múnich de IBM. Está muy apasionada y es sobre las personas, sobre la tecnología. Y me gustaría saber un poquito más sobre esta combinación y también aprender un poco más sobre todos los pasos importantes que está tomando IBM como empresa de tecnología, como una ciencia de datos importante. Hola, Andrea. Hola. Muchas gracias por haberme tenido aquí como invitada. Gracias a ti. La segunda persona que me gustaría presentarles es Mónica Scanapieco. Es jefa de la división del Instituto Nacional de Estadística Italiana. Mónica nos dice que es investigadora, sobre todo también es una soñadora, activa, gerente del Gini. Bueno, simplemente me emociona muchísimo conocer a una líder científica de datos que también es simplemente Gini y soñadora. Entonces, bueno, vamos a conocer más sobre ti y respecto a cómo es que la ética es importante para la inteligencia artificial. Hola, Mónica. Hola a todos, muchas gracias por habernos invitado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotras. Y también tenemos a Nazarin Ebrahim aquí con nosotros. Ella viene de Urban, Sudáfrica. Ella es la directora ejecutiva de Socially Acceptable, que es una organización no lucrativa, sobre todo para generar una ciudadanía responsable. Y ella se describe como creativa, espiritual, seria, trabajadora y alegre. Qué excelente combinación también de cualidades. Nazarin, vamos a conocer un poquito más sobre tu organización. ¿Qué es lo que es nuestra organización para la ética? Y también qué es lo que estamos tratando de hacer también para aprender sobre cómo es que todas estas cualidades tan únicas se unen también aquí. Hola. Hola, muchísimas gracias a todos ustedes, a mis panelistas. Gracias por la sesión. Bueno, son muy inspiradoras. Entonces, bueno, empecemos a andar en esta conversación con esta pregunta abierta para todos ustedes. Quiero empezar con una pregunta muy importante. ¿Cuál es esa cuestión que las mantiene despiertas por la noche? Ya sabemos también que, bueno, simplemente María simplemente está con nosotros despierta mucho tiempo. ¿Qué es esta cuestión que te mantiene despierta en la noche?
Cuando pensamos en la ética de la inteligencia artificial, empecemos con Andrea, después pasamos con Mónica y después con Nazarín, ¿les parece? Muchas gracias por esta pregunta inicial, Cher. Bueno, creo que duermo bastante bien en la noche, pero aquí la pregunta más bien es si verdaderamente hubiera un problema con la ética, ¿qué me mantendría despierta? Creo que no podemos ser egocéntricas, eso es un tema muy importante que mencionabas. Lo que me despertaría en la noche sería cómo ayudar a las personas a que colaboren, a que hablen, a que se escuchen en el campo de la ética y la inteligencia artificial. No solo es una cuestión de tecnología o para cuestiones de política, únicamente para cuestiones de derecho o para quienes apliquen estos vectores de inteligencia artificial. Todos esos se tienen que reunir para pensar en cómo podemos hacer que la tecnología y la inteligencia artificial sean mucho mejores. Ese es el tipo de colaboración que estamos nosotros realizando. Muchas gracias, Andrea. Mónica, ¿qué te mantiene despierta en la noche cuando piensas en la ética de la inteligencia artificial? Tengo que decirles que trabajo para la institución. Como sabemos, la ética es uno de los principios fundamentales, entonces también tenemos esto que para nuestro trabajo también es muy importante tener ética en cada paso de nuestro proceso de producción. Y aunque eso es algo que vamos para el punto de los recursos de datos que podemos nosotros tratar, simplemente para poderlos aprovechar, ya sea datos administrativos o de otro tipo. Esto simplemente nos lleva a ver que nosotros como Instituto Nacional de Datos empezamos a ver las fuentes de Big Data, también la base de la inteligencia artificial y los procesos correlativos. Entonces el hecho de que estos procesos sean simplemente mucho más importantes y que estar conscientes en cuanto a los aspectos éticos también es un desafío. Y creo que inclusive durante la noche me pongo a pensar en estos temas. En realidad es una cuestión que vemos con mi trabajo todos los días. Tengo que hacerlo así de esta forma como parte de mi trabajo diario. Lo tengo que integrar como tal. Gracias, Mónica. Y también vamos a escucharlo con más detalle, también para saber cómo es que tu organización lidia con esta gestión de datos ética. También es un tema muy importante en este contexto. Ahora, Nazarín, ¿a ti qué te mantiene despierta por las noches cuando piensas en una ciencia de datos responsable? Es una excelente pregunta. Para mí es conservar la entidad de las demás personas. Eso siempre lo tenemos en la mente. Yo vengo sobre todo de un contexto de recopilación de datos y porque yo específicamente me enfoco en socially acceptable para pensar en el enfoque de la información pública, la inteligencia artificial y cómo afecta a las personas, particularmente este tema. Nos enfocamos en un tema que es cómo veo yo en ti, cómo me puedo reconocer en ti. Es un concepto que también exploraron, también sobre todo con nuestros colegas, también estamos hablando sobre una filosofía en cuanto a cómo podemos encontrar una forma para poder simplemente nosotros reflejar esto desde un sentido humano. También lo vemos como también en un contexto de Sudáfrica, una mujer de color, mujer musulmana, que tiene un trabajo. Por supuesto que es muy interesante pensar en estos puntos y ver, bueno, cómo veo yo en ti o en las demás personas. Eso sería lo que me mantiene despierta en la noche. Muchas gracias, Nazarín. Es un punto de vista muy interesante. Y simplemente para darle seguimiento a este tema, quiero simplemente hablar un poquito más, de manera más específica, sobre qué es lo que hace cada una de ustedes en su propia organización para poder simplemente tener una ciencia de datos más responsable. Creo que aquí tenemos una combinación muy interesante de personas aquí en el panel. Tenemos a Mónica, que trabaja en una organización de gobierno, que es el Instituto Nacional de Estadística Italiano, Andrea, en una empresa de IBM, ¿no? Que es de tecnología, y Nazarín, que es ella la fundadora de una organización no lucrativa en estos temas. Entonces quiero escuchar la opinión de cada una de ustedes. ¿Qué hacen en sus organizaciones para tener una ciencia de datos más responsable? Empecemos con Mónica en este momento. Mónica, ya nos compartiste que el Instituto Nacional de Estadísticas Italiano simplemente es específicamente responsable respecto a la gestión ética de los datos, como los mencionabas. ¿Nos puedes compartir un poquito más al respecto de qué hacen en ese sentido, por favor? Claro. Vamos a ejemplificar, sobre todo para que la audiencia comprenda un poco mejor, antes que nada.
Tenemos el tema de tener acceso a las fuentes de Big Data, sobre todo para realizar nuestro trabajo estadístico. Algunos ejemplos de estas fuentes de datos también son los datos web o inclusive los datos personales. Por ejemplo, un operador de redes móviles y sus datos. Aquí el acceso de datos nos lleva a pensar que tenemos que implementar ciertas medidas que nos permiten tener finalmente estos datos, tener acceso a estos datos de forma ética. Por ejemplo, para poder ingresar a datos web, nosotros como un sistema europeo de datos estadísticos, nosotros lo que hacemos es que ya simplemente nosotros tenemos una política de utilización de datos de la red, básicamente como parte de las reglas. Nosotros tenemos que seguir esas reglas para poder crear una página web, por ejemplo, para tener acceso, por ejemplo, al contenido de estas páginas web, también de forma transparente, de tal forma que podamos garantizar que únicamente los datos que necesitamos sea a la que se tenga acceso. A efecto de ser respetuosos con los propietarios de los sitios web, entonces tenemos esta política para las páginas web. Otro ejemplo sería también una inversión que estamos haciendo ahorita en el sitio web de acceso de datos para poder implementar una tecnología de protección de datos privados para poder acceso a los datos personales, por ejemplo, datos, como decía, de las operadoras de telefonía móvil. Son inversiones específicas que estamos nosotros realizando en este momento para poder tener una forma ética de poder procesar estas fuentes de datos, así como nosotros solemos hacerlo también con estos puntos, sobre todo de forma mucho más tradicional, tal cual como lo hacemos en nuestra producción. Muchas gracias, Mónica. Es muy interesante escuchar más sobre cómo hacemos este tipo de recopilación de datos con, por supuesto, observando el respeto que tenemos que mantener para los usuarios y sobre todo para al momento de tener acceso a los datos móviles de un operador de telefonía móvil. Andrea, tal vez tú nos puedes compartir tal vez tu punto de vista respecto al trabajo que realizas en IBM. Sé que IBM ha desarrollado también varias herramientas para poder ayudar a los científicos de datos a medir, por ejemplo, estos datos, también para poder hacer pruebas, sobre todo a esta aplicación que tiene este aprendizaje automatizado. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre la estrategia que tiene IBM en este tema. Muchas gracias, Sherry. Creo que me da mucho gusto simplemente escuchar lo que tenemos que hacer respecto a lo que hacemos. Ya lo hemos usado. También creo que es un enfoque muy importante. También es un tema muy importante. También nosotros podemos ver que simplemente tenemos aquí el presidente, la presidenta, simplemente en el Foro Económico Mundial de Davos, ella decía que sí, simplemente nosotros aquí presentamos estos datos al mundo, tenemos la responsabilidad también de hacerlo de la forma correcta. Y también pienso que también es como que el punto inicial o de partida también para nuestra travesía, ¿no? De principio a fin, para aportar mayor transparencia, para que la inteligencia artificial sea mucho más ética, sobre todo de acuerdo a los principios que aplicamos a nivel interno, que lo aplicamos a nuestros propios desarrolladores, a nuestros propios diseñadores, para usarlo no solamente para inteligencia artificial, sino también de forma externa, para poder simplemente mejorar también el uso de esta inteligencia artificial, también simplemente cómo es que podemos ver quiénes son los titulares de esos datos. Y también esos principios de transparencia son muy importantes. También tenemos, por supuesto, que también otras áreas de investigación muy importantes. Probablemente ya les explicaron la explicabilidad, justicia, solidez, seguridad. Y eso también tiene que hacerse mucho más palpable. Y por supuesto, porque son principios, los principios son palabras muy bonitas, pero lo importante es que se implementen, no solamente que estén ahí en teoría. También nosotros tenemos que garantizar que haya transparencia, confianza, y creo también yo que es muy importante tanto el desarrollo como el diseño a nivel interno cuando trabajamos con los clientes. Y también tenemos muchas herramientas, como ya mencionabas, un par de ellas. Por ejemplo, kits de herramientas, por ejemplo, de fuente de código abierto para la justicia, para la explicabilidad, como mencionabas. Y creo que también aquí una guía muy práctica y muy importante tiene que ver con la guía diaria que usamos para tener una inteligencia artificial confiable. Es para los diseñadores, para los desarrolladores, simplemente son muchos
cosas que podemos usar a nivel interno y externo son muchos puntos donde necesitamos también nosotros, por ejemplo, participación externa por parte de los políticos. También tenemos nosotros una sala específicamente para ética en el ámbito de la inteligencia artificial, también en la Unión Europea. Yo también estoy involucrado también en los consejos de asesores en Alemania en estos temas. Entonces es muy importante, como ya lo mencionamos, todos tenemos que cooperar y también es simplemente una travesía de principio a fin. No solamente podemos ver un pedacito o una parte, sino tenemos que ver todos los elementos distintos que tienen que ver con procesos, personas, herramientas. Básicamente ese sería el triángulo famoso que conocemos. Claro, me encanta este enfoque que tienes y me gustaría mucho escuchar un poquito más sobre la parte de gobernanza o no sé si haya una organización central que esté a cargo de tratar de encontrar estas guías para estos métodos, cómo funcionan y tal vez la correlación con el gobierno, tal vez podamos tratar esto un poquito más tarde. Pero bueno, primero, Nazarín, me gustaría preguntarte, vienes de un punto de vista muy importante como presidenta de una organización sin fines de lucro y que sé que también eres mentora de ética en el Foro Económico Mundial. ¡Wow! Entonces, ¿nos puedes compartir un poquito sobre cómo tu organización interviene en cuanto a la ética? ¿Qué has aprendido de este proceso de mentoría? Sí, claro, muchas gracias. Es una oportunidad muy emocionante. Al final del año pasado estábamos trabajando en un programa, es una organización, me parece que está basada en San Francisco, en Estados Unidos. Y entonces la persona, la mujer que está ahí ha sido fascinante, es una persona que ha estado colectando datos, es una líder del mundo, entonces estuvimos teniendo diferentes sesiones sobre comunicaciones. Una disculpa, perdí el sonido. Una disculpa, no puedo escuchar a la ponente. En cuanto tenga el sonido de vuelta, continuaremos con la interpretación. Un programa para educar a la gente. Voy a compartir más detalles después. Y, perdón, no sé si fui yo o si los demás, pero Nazarín, no te pudimos escuchar muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, creo que mi conexión por alguna razón se cayó. Estaba bien, pero después como que se cayó. No sé si me pueden escuchar ahora. Creo que no pudimos escuchar la mayoría de lo que dijiste, entonces tal vez puedas repetir de manera resumida. Sí, claro, si ahora me escuchan, si todo está bien. Sí, ok, adelante. Sí, te voy a detener, perdón, si se vuelve a cortar la conexión. No, al contrario. Entonces, bueno, empecé a trabajar teniendo un mentor muy interesante y lo que nos ha permitido es trabajar con una organización muy joven en África del Sur y
trabajar con datos públicos sobre la educación, el componente ético de esto y los métodos para tratar estos datos. Entonces, el contexto es que em, teníamos una comisión establecida por nuestro presidente. Se hicieron recomendaciones y con nuestra organización específicamente estamos comenzando un nuevo proyecto junto con el foro y vamos a tener estas comunicaciones nacionales. Entonces, los pasos que estamos tomando para empezar este proceso de educación y para poder entender cómo opera en este contexto el sector público, porque es una sociedad multicultural, y me parece que son tiempos muy interesantes, tanto 2021 como 2022. Genial. Entonces, intentan educar a la población general mientras trabajan en organizaciones en específico, ¿cierto? Sí, definitivamente. Sí, sí, continúa. Sí, solo quería entender cuál es el papel del comité de ética aquí. Claro, yo como encargada de ética estoy encargada de ver los contextos particulares, interrogar, explorar más allá en detalle las metodologías tradicionales de colección de datos, implementar los sistemas y ver los resultados que tengan la orientación que tienen y preguntar las preguntas correctas en vez de concentrarnos en las respuestas que no son importantes. Me parece que este sería el rol del encargado de ética. Muchísimas gracias. Súper interesante entender cómo las diferentes organizaciones tienen diferentes em, visiones. ¿Tienen alguien que esté trabajando específicamente, a lo mejor otro comité u otra persona encargada de la ética? Sí, estamos estableciendo actualmente esto porque entendimos que para lo que nosotros necesitamos una organización central y tenemos que cuidar estos detalles. Entonces todavía no está completamente implementado, pero estamos trabajando en ello. Un centro de estadísticas y entendemos que en nuestra organización necesitamos pues necesitamos tener este rol específico del manejo ético de los datos. Entonces es algo que está en curso y que estamos haciendo actualmente. Muy bien, me da muchísimo gusto esto. Andrea, ¿y en IBM cómo funciona esto? Pues básicamente cada organización que tiene que ver con IBM se hace una investigación, diseño, implementación con estos clientes. Todos tienen que tomar el curso de integración de ética de IBM. Entonces, hay esta parte con representantes de IBM, no es una organización tal cual, pero se encarga de ver todos los proyectos y se hace una evaluación, una revisión de todo el trabajo ético y entonces ya se les da la aprobación o, o no de los proyectos, dependiendo si está alineado con nuestros principios, con nuestras creencias éticas, con nuestros valores, y esto existe a nivel internacional y además hay toda una comunidad de personas de diferentes unidades, de diferentes departamentos que están apasionados de, son apasionados de la inteligencia artificial y que también tienen una visión más amplia dentro de IBM y que están tratando de sensibilizar aún más a la gente y de tener un impacto en los diferentes campos de trabajo en diferentes países en IBM. Entonces, por ejemplo, en Alemania estamos viendo las aplicaciones de inteligencia artificial que trabajan con datos nuestros, de nosotros como empleados. Entonces, asegurarnos de que todo, por ejemplo, esté
de acuerdo, que esté alineado, que cumpla con nuestros valores y que estas aplicaciones se modifiquen en caso de que sea necesario. Genial, muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que es muy importante tener un comité o una persona que esté a cargo, pero también tener una comunidad viva que esté trabajando en estos temas. Y bueno, casi se nos acaba el tiempo. Pero quiero hacerles una última pregunta, algo muy pequeño. Vamos a empezar con Nazarín, Andrea y luego Mónica. Si nos pueden decir una frase o algo que dijimos y ahorita en nuestra plática, si tuvieran que imprimirlo y ponerlo en una estampa para su laptop, ¿qué diría? Nazarín. Bueno, espero que mi conexión sirva. Una disculpa. Sería cuestiónate sobre la pregunta más que sobre la respuesta. Cuestiona la pregunta más que cuestionar la respuesta. Excelente, gracias, Nazarín. Mónica, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje me gustaría concentrarme sobre lo que mencioné sobre el manejo ético, porque estamos hablando de hacer un análisis de datos automático y es importante que estas computadoras que se utilicen estén manejadas por hombres, por personas, por mujeres y que estas personas tengan ese entendimiento ético. Entonces, que, que enseñemos a nuestras máquinas a aprender de los humanos. Gracias, Mónica. Andrea, yo diría de extremo a extremo, si hay que confiar en la inteligencia artificial, hay que colaborar de manera interdisciplinaria porque no se puede resolver solo por los sociólogos o maestros o abogados o quien quieran. Tenemos que discutirlo todos juntos porque todos nosotros tenemos algún área de expertise que queremos traer al trabajo. Entonces, yo diría que la interdisciplinaridad es clave. Muchísimas gracias. Son muy buenos temas, muy buenos mensajes. Antes de terminar, les quiero dar las gracias a nuestros participantes. Gracias por haber tomado el tiempo de compartir sus pasiones, de tener diferentes perspectivas de nuestro trabajo y cómo utilizar la inteligencia artificial de manera más responsable. Les quiero dejar unos mensajes. Hablamos de tres temas. El primero es sobre la mentalidad, el segundo es cómo construir la solución y el tercero es cómo avanzar juntos como comunidad. Entonces, sobre la mentalidad, como dijimos, la mentalidad está cambiando. Ahora somos adultos en este campo y nos tenemos que sentir cómodos en la manera en que tratamos los datos y la consecuencia del modelo que utilizamos. Tenemos que cambiar en la optimización y no enfocarnos solamente en la exactitud, sino en esta parte que es entre la justicia, la transparencia y la exactitud. Lo segundo es cómo construir soluciones. Entonces hablamos sobre diferentes herramientas como las de IBM y también nos dieron un ejemplo de un paquete de fuente abierto y de este tipo de proyectos. Ahora estamos probando estos lectores y esto le permite a los científicos de datos si el modelo si el atributo está protegido, está disponible o no, que probablemente no se sabe el género porque no se incluye en el conjunto de datos. Entonces, estadísticamente, según los emails y los nombres, podemos entender si hay sesgos y si se pueden arreglar o no. Entonces, nos gustaría mucho que nos dieran su opinión. Y el tercer tema es cómo podemos trabajar como comunidad para tener
ciencia de los datos de manera más equilibrada, más justa. Necesitamos colaborar, encontrar soluciones, herramientas. Necesitamos ser más sensibles sobre la ética y formarnos más en ello, tener discusiones, pláticas como la que tuvimos el día de hoy y de esta manera podemos arreglar la situación tan sesgada que tenemos a través de la inteligencia artificial y mejorar el futuro. Muchísimas gracias por reunirse aquí. Muchísimas gracias a nuestro estimado panel. Fue un gran placer. Gracias.